Un grito desgarrador rasgó el aire, agudo como una espada afilada. Vino de allí. Del pequeño lobo. El corazón de Vasilisa se detuvo por un momento, asfixiada entre la inspiración y la desesperación. La cesta de hierbas, aún caliente por el calor de sus manos, presionaba contra su pecho como un frágil escudo. Entre los pinos oscuros resonaban voces que ella reconocía también como una madre distingue los llantos de su propio hijo entre un coro de niños. Era Petka, hijo del jefe del pueblo, un niño de codos puntiagudos y lengua aún más afilada, seguido de un grupo de niños que lo imitaban como sombras persiguiendo la luz. Pero no fue una risa juguetona lo que escuchó, fue ese sonido cruel, que nace cuando muchos se unen contra uno, cuando la debilidad de uno se convierte en diversión para los demás. Vasilisa sabía muy bien quién era la presa de esta cacería. Olvidándose de la canasta, corrió en dirección a los gritos, tropezando con la falda larga que se enredaba alrededor de sus pies. Las ramas azotaron su rostro, pero el dolor ni siquiera la tocó. Cuando llegó al claro, se encontró con lo que más temía, y Luisa, su pequeña, acurrucada en una rama baja de un viejo pino, mientras a su alrededor un círculo de niños aullaba y reía, lanzando piedras. «Baja, pequeño lobo», gritó Petka, blandiendo una piedra afilada en la mano. «Muestra esa cara feroz». Otro niño, Misa el bizco, añadió, «No vamos a hacer nada, monstruo. Solo queremos ver la marca del diablo». Una piedra zumbó en el aire, raspando la corteza del árbol justo al lado de la cabeza de Luisa. El niño sollozó, abrazando el torso con más fuerza. «Salga de aquí». La voz de Vasilisa retumbó en el claro como una tormenta. Los chicos se congelaron, con los ojos muy abiertos por el miedo. Frente a ellos avanzaba una mujer alta, con su trenza rubia volando como una llama, sus ojos ardiendo con una furia que recordaba a un oso herido protegiendo a su cachorro. «Corran. El lobo está suelto», gritó uno de ellos, y el grupo se dispersó presa del pánico. Solo Petka vaciló un segundo, desafiante. «Mi padre dice que la gente como tú no merece vivir entre nosotros». Vasilisa no respondió con palabras. Arrancó una rama seca del suelo y la blandió como arma. El chico retrocedió corriendo detrás de los demás. De detrás de los arbustos emergieron dos mujeres del pueblo, recogiendo bayas cerca. Al verla intercambiaron miradas asustadas. «Dios no lo quiera», murmuró una, santiguándose apresuradamente. «Mira esos ojos, parecen brujería de lobo». El otro refunfuñó y se alejó. «No toques tu brujería con los niños, mujer. Solo estaban haciendo tonterías». Vasilisa ni siquiera los miró. Se acercó al árbol, su voz ahora dulce como la miel, y Luisenka, amor mío, baja. «Ya se fueron». El chico se asomó con cautela. Su carita estaba cubierta de corteza de árbol y sus ojos estaban llenos de lágrimas. En el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la barbilla, se extendía la mancha oscura que le había valido el apodo de pequeño lobo. «Mamá». Se atragantó, «Dicen que estoy maldito». «Su mentira», respondió Vasilisa con firmeza, extendiendo los brazos. «Ven aquí, mi halcón». Y Luisa se deslizó torpemente de la rama y cayó en sus brazos. Vasilisa lo abrazó contra su pecho, sintiendo el corazón de su hijo latir más rápido, como un pájaro herido. «Me tiraron piedras», el niño no terminó, hundiendo el rostro en su hombro. «Vámonos a casa», susurró ella, recogiéndolo, a pesar de sus 5 años. «Te prepararé un té fuerte como un oso». Dentro de la pequeña cabaña al borde del barranco, donde se mezclaba el olor a hierbas secas y el humo de la chimenea, Vasilisa lavaba cuidadosamente un rasguño en el codo de Luisa con una infusión de celidonia. «Quema», frunció el ceño el chico. «Espera», mi guerrero, sonrió. «De esta manera se cura más rápido». Después de curar las heridas, se sentó junto a su hijo junto a la estufa. «¿Quieres que te cuente la historia del lobo guardián?» Y Luisa parecía sospechosa, pero ganó la curiosidad. «¿Es bueno este lobo?» «No es ni bueno ni malo», respondió Vasilisa, revolviendo su cabello. «Es protector». En el pasado, cuando la taiga era aún más densa y misteriosa, allí vivía un enorme lobo plateado. Decían que era el espíritu de este lugar. Y tenía una marca oscura en el hocico, señal de su fuerza. «¿Como el mío?», preguntó Luisa, tocándose la cara. «De todos modos», confirmó ella, seriamente. La gente tenía miedo porque no entendían.
Pero él defendió a los que no podían defenderse. Una vez en invierno una niña se perdió en el bosque. Los buscadores tomaron el camino equivocado y la noche cayó con un frío. El corte. El lobo la encontró, la calentó con su propio cuerpo y la recogió. Cuando los aldeanos vieron al animal, agarraron sus armas, pero éste solo los miró sabiamente y desapareció en la oscuridad. Después comprendieron que él no era un enemigo y comenzaron a respetarlo como a un guardián. Dicen que a veces elige a una persona para que le dé su marca, una señal de un destino especial. Un ruido en la puerta interrumpió el relato. Vasilisa Stepanovna, ¿estás en casa? La voz ronca de Anfisa Karpovna resonó por toda la habitación. Entra, Anfisa, respondió Vasilisa levantándose. La puerta crujió y apareció una anciana encorvada, con ojos vivaces bajo cejas pobladas. He traído noticias, anunció, sentándose con un gruñido junto a la estufa. Hola, pequeño lobo, saludó y Luisa. Déjame ver ese moretón. Lo hicieron los muchachos del pueblo, explicó Vasilisa en voz baja. Niños de demostración. Anfisa refunfuñó. No les hagas caso, muchacho. Esta marca no es una maldición, es un regalo. Cuando seas grande lo entenderás. ¿Cuál es esta noticia?, preguntó Vasilisa, sirviéndose una infusión de hierbas aromáticas. La anciana bajó la voz. Ha llegado al pueblo un nuevo médico. Dicen que viene directamente de San Petersburgo. Pero sufría mucho, perdió a toda su familia y desde entonces se ahogó en la bebida. Vasilisa se volvió hacia la ventana. Ante sus ojos aparecieron vívidas imágenes del pasado, la casa de su padre en Irkutsk con sus molduras talladas, las elegantes tomas de té en el salón, el joven oficial que le había prometido matrimonio. Luego la furia de su padre, la noche gélida en la que salió con un bebé en brazos, envuelto en el chal de plumas de su madre. Todos tenemos nuestros dolores, murmuró, volviendo al presente. Y no es así, suspiró Anfisa. Pero a la gente no le importa lo que sentimos. Solo quieren chismes. Escuché a las mujeres en el pozo decir que ahora, en lugar de ir a ver a la bruja con su pequeño lobo, van a ver al verdadero médico. Vasilisa se encogió de hombros. Déjenlos ir. Tal vez entonces dejen en paz a mis hijos. La noche cayó sobre el barranco, envolviendo las cabañas en una niebla azulada. Vasilisa acostó a Luisa mientras cantaba una vieja canción de cuna. El niño ya estaba durmiendo cuando, de repente, abrió los ojos y tomó la mano de su madre. Mamá, ¿por qué Dios me hizo así? Vasilisa se detuvo y lo miró. A la luz parpadeante de la lámpara, vio a su hijo intentando tapar la mancha con su manita. Su corazón se contrajo de ternura y dolor. No fue Dios, hijo mío, dijo, quitando suavemente su mano. Fueron los hombres quienes inventaron que lo diferente es malo. Pero veo en esta marca un signo de algo especial. Como el lobo del cuento, murmuró Luisa adormilada. Exactamente, mi amor. Vasilisa le besó la frente. Duerme, pequeña mía. Estoy aquí. Cuando el ritmo de la respiración del niño se regularizó, Vasilisa salió en silencio al balcón. La noche era clara, estrellada. En lo profundo de la taiga resonó un largo y melancólico aullido, como una antigua llamada. Cerró los ojos y sintió el viento frío en la cara. Y sabía que dondequiera que estuviera, el lobo guardián también estaba observando. El aullido del lobo todavía resonaba en sus huesos, y Vasilisa se estremeció, no de miedo, sino de un extraño reconocimiento, como si esa criatura salvaje e indómita tuviera la misma cicatriz que ella, la marca de aquellos que fueron expulsados, rechazados, pero nunca rotos. No importa, susurró en la oscuridad, mientras sus dedos apretaban la madera gastada del porche. Resistiremos. Y crecerás feliz, hijo mío. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Sangre. Demasiada sangre. Empapó la tosca camisa de lino de Fiodor y corrió por las tablas del suelo, formando charcos negros y viscosos que reflejaban el parpadeo de las llamas de la estufa. Vasilisa apretó los dientes y con sus ágiles dedos ató un torniquete improvisado alrededor del hombro lacerado del cazador. Fiodor, un gigante que regresó de la taiga con abundantes colmillos, cuyas historias hicieron que los hombres de la aldea guardaran silencio con respeto, ahora yacía sobre su mesa de trabajo pálido como la muerte. Respira mal, murmuró Anfisa Karpovna, pegando la oreja al pecho herido del hombre. Dicen que fue el oso manchado.
Lo rompió como si fuera papel. Agua. Hervirla ahora, ordenó Basilisa, cortando lo que quedaba de la camisa ensangrentada con un cuchillo afilado, y traer trapos limpios. La cabaña estaba llena. Los hombres que llevaban a Fiodor cruzaron el umbral, indecisos entre quedarse o huir de aquel escenario de horror. Y Luisa, apoyada en la esquina, miró con los ojos muy abiertos el cuerpo ensangrentado. Se sentó allí con sus deditos apretados contra la madera de la pared. «Ve a casa de Marfa, hijo», dijo Basilisa, su voz suave pero firme como el hielo. «Juega hasta que termine». El niño asintió y salió por la puerta antes de que ella pudiera ver el alivio en sus ojos. «No veas esta pesadilla». «¿Dónde está la herida?». Se inclinó sobre Fiodor, sus manos experimentadas palparon la carne destruida del cazador. «Allá». Anfisa señaló surcos profundos e irregulares que serpenteaban desde su hombro hasta la mitad de su pecho. Y al costado, una garra golpeó las costillas. Basilisa ya había preparado la infusión de boligolo para aliviar el dolor y había afilado la hoja para la operación cuando la puerta se abrió con estrépito. En el umbral, tambaleante, estaba un hombre al que nunca había visto antes, hombros anchos, cabello despeinado salpicado de blanco, el olor agrio del vodka impregnaba su ropa. «Detén esta brujería», gruñó, agarrándose del marco de la puerta para no caer. «¿Dónde está el herido?». Basilisa se enderezó, bloqueando la vista de Fiodor con su propio cuerpo. «¿Quién eres tú para entrar a mi casa?». «Severtsev. Sergei Andreyevich». El hombre intentó darle un aire de autoridad a su rostro, pero el alcohol y el cansancio delataron sus intenciones. «Doctor. Enviado por las autoridades provinciales a este». Hizo un gesto vago con la mano, como si la palabra «selva» fuera demasiado generosa para ese lugar. Los hombres en la puerta intercambiaron miradas. «Stepan Kuznets, el herrero», explicó. «Basilisa Stepanovna, es el nuevo médico. Primero llevamos a Fiodor, pero no lo encontramos». Y la sangre no paraba. Miró sombríamente al médico. «Por lo que veo, estabas en el cabaret». Severtsev se tambaleó y agarró con más fuerza la puerta. «Escucha, mujer», escupió, arrastrando las palabras. «Pasé 4 años en el frente ruso-turco. Sé lo que es tratar a un hombre después de haber recibido un disparo. No es necesario que me enseñes. Entonces haz algo». Basilisa se alejó, no sin antes darle una mirada que decía: «Si fallas, será tu culpa». El médico examinó la mesa de instrumentos y hierbas preparadas, arrugando la nariz con desdén al ver el cuenco de líquido oscuro. «¿Qué es eso?». Tocó la infusión con el dedo como si temiera la contaminación. «Boligolov». «Por el dolor». «¿Quieres decir, matarlo de una vez por todas?», resopló Severtsev. «Tengo medicina de verdad». Sacó una botella de vidrio de un líquido transparente de una bolsa maltrecha y empezó a arremangarse. Las manos temblaban. «¿No te vas a lavar las manos?». Basilisa señaló el caldero de agua hirviendo con voz gélida. El médico la miró con hostilidad, pero obedeció. Mientras se enjuagaba las manos, ordenó: «Más luz. Trae luz a la mesa». Anfisa se apresuró con los troncos, mientras Basilisa acercaba la lámpara de aceite que guardaba para ocasiones como esta. La llama reveló el horror de las heridas de Fiodor. «Madre de Dios», escapó uno de los hombres. «Vete», ordenó Severtsev, su voz cortante como una espada. «Todos». «Excepto». Sus ojos se posaron en Basilisa, evaluando. «Excepto la señora de la casa. Necesito tus manos». Cuando la cabaña se vació, vertió un poco del líquido transparente sobre las heridas. Fiodor, hasta entonces inmerso en un doloroso letargo, gimió suavemente, arqueando su cuerpo en agonía. «Sujétalo», ordenó el médico, sacando instrumentos de su bolso, delgados, precisos, nada que ver con las toscas herramientas de Basilisa. Presionó todo su peso sobre los hombros del cazador, sintiendo sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Severtsev trabajó con precisión metódica, eliminando el tejido muerto y limpiando las profundidades de las laceraciones. Las manos que antes temblaban ahora se movían con una destreza casi sobrenatural. «Cable», ordenó. Basilisa inmediatamente les entregó la crin de caballo y la aguja de hueso que había preparado. «Tengo seda», murmuró Severtsev, mirando con desdén el material improvisado. «Pero para la carne, la tuya servirá».
Trabajaron en silencio excepto por el sonido de la respiración agitada de Fiodor y el ocasional crujido de la leña en la chimenea. ¿Cómo sabes lo que necesito antes de pedirlo? Él le dio una mirada de reojo después de la tercera vez que ella anticipó sus movimientos. Observo. Fue todo lo que ella respondió. De repente Fiodor se arqueó como un arco, casi arrojando a Vasilisa al suelo. Agárrate fuerte, siseó Severtsev, o se romperán los puntos. Presionó al cazador contra la mesa, pero pudo ver en sus ojos vidriosos que el dolor era más que soportable. «¿Permíteme dártela?», te preguntó suavemente. «Solo un poco». El médico frunció el ceño. «Si muere, es tu responsabilidad». «Si muere, la responsabilidad ya es tuya», respondió Vasilisa sin pestañear. Después de un momento de vacilación, Severtsev asintió. Vertió unas gotas del líquido oscuro entre los labios fruncidos de Fiodor. Poco a poco el cuerpo del hombre se fue relajando y su respiración se hizo más regular. Interesante, murmuró el médico volviendo al trabajo. Pasaron 2 horas. Cuando terminaron los últimos puntos y vendaron las heridas con paños limpios, Severtsev se dejó caer en un banco exhausto. Su rostro, alguna vez hinchado por el alcohol, ahora parecía tallado en piedra, sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de esa noche, algo viejo, como si él mismo fuera un hombre herido que nunca sanaba. Vivirá, dijo el médico, si la infección no se afianza. Vasilisa colocó ante él una taza de té de hierbas caliente, bebe. Te quita el amargor y te da fuerza. Severtsev olió la bebida con recelo, pero tomó un sorbo. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro. No está mal, admitió, mirando la mesa llena de hierbas e instrumentos. ¿Dónde aprendiste todo esto? Mi abuela era curandera. Vasilisa empezó a limpiar los paños ensangrentados. Ella me enseñó desde que era niña. Luego aprendí de los libros. ¿Libros? Las cejas del doctor se arquearon. ¿Tienes libros de medicina? 3. Un asentimiento seco. Su herencia. Reunió conocimientos dondequiera que pudo. Severtsev se frotó el puente de la nariz con cansancio. Supersticiones y coincidencias. Las enfermedades graves no se curan con hierbas y oraciones. Vasilisa no respondió. Había visto la precisión de sus manos, a pesar del temblor inicial. Lo reconocí como un verdadero sanador, incluso si alguna carga invisible lo destrozaba. Los hombres regresaron para llevarse a Fiodor en una camilla improvisada. Anfisa Karpovna los siguió prometiendo cuidar del herido. Severtsev terminó su té y se levantó. Iré a verte mañana. Dudó. ¿Y tú? Tragó. Tienes manos hábiles. Para ser un sanador. Y tienes buen ojo, respondió Vasilisa secamente. Para un borracho. Algo parecido a la sombra de una sonrisa tocó los labios del médico y desapareció. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo de repente y recogió una pequeña tapa de madera del suelo. Es de mi hijo, explicó Vasilisa. ¿Y Luisa? Severtsev hizo girar la pieza entre sus dedos, como si sopesara su significado. ¿Dónde está? Vasilisa se agachó para devolver la peonza al suelo, pero el niño ya la había recogido con manos temblorosas. Te llamaré, dijo, dirigiéndose hacia el porche. La voz atravesó el aire de la tarde como un cuchillo corta el pan caliente y Luisa. El niño apareció casi al instante como si se hubiera escondido en las sombras del porche, esperando esa llamada. Se detuvo en el umbral, sus dedos presionaron fuertemente la parte superior contra su pecho, mientras que su otro brazo, instintivamente, cubrió la mitad izquierda de su rostro, la marca de nacimiento que, como un mapa de un continente desconocido, estampó su piel. Sus ojos, demasiado serios para los de un niño, encontraron al extraño en la cabaña y se congelaron. No tengas miedo, la voz de Severtsev sonó inesperadamente suave, como si él mismo estuviera sorprendido por ese tono. Le tendió la tapa y la hizo girar entre sus dedos antes de ofrecérsela. Es tuyo, ¿no? Y Luisa vaciló. Los dedos se cerraron alrededor de la madera desgastada, pero los ojos nunca abandonaron al médico. Había algo en esos ojos infantiles, una profundidad que contradecía su edad, como si ya hubiera visto demasiado, entendido demasiado. El silencio se prolongó espeso hasta que el chico, normalmente tímido con los extraños, dijo en voz baja y clara.
Tú también tienes ojos tristes. Como el de mamá cuando cree que no estoy mirando. Severtsev se estremeció. Era como si alguien le hubiera clavado una aguja fría entre las costillas. Por un instante su rostro siempre cerrado, siempre armado se desmoronó. Algo en él tembló vulnerable, expuesto. Los labios se movieron, pero no salieron palabras. Solo un susurro apenas audible. Niños. Se giró bruscamente como si ese pequeño y frágil cuerpo tuviera el poder de aplastarlo. La puerta se cerró detrás de él con un fuerte clic. Vasilisa abrazó a Luisa contra ella y escuchó los pasos del médico alejándose por el camino de tierra. No fue dolor lo que sintió. No fue miedo. Era algo más pesado, más oscuro, como la sombra de una tormenta que aún no ha llegado, pero que ya hace vibrar el aire con electricidad. Mamá, El niño apoyó la cara contra su hombro sin dejar de mirar la puerta cerrada. ¿Por qué le duelen tanto los ojos? Ella no sabía cómo responder. Ella simplemente lo abrazó con más fuerza, sintiendo que algo se movía dentro de ella, algo nuevo, extraño, como un brote abriéndose paso en la tierra después de un largo invierno. Compasión. Para ese hombre que, como ella, cargaba con un dolor invisible, una culpa que no le soltaba el cuello. Afuera, las ramas verdes de los abedules, adornadas con cintas tejidas a mano, se mecían sobre la plaza del pueblo. Era el día de la Trinidad, una fiesta de luz y renacimiento, y el aire vibraba con los cantos de los bolchillar. Vasilisa observó en la sombra cómo Luisa, venciendo su timidez, intentaba unirse al círculo de niños. Cada uno de sus pasos era un cuchillo en tu pecho, dolor y esperanza, mezclados. Habían pasado 2 semanas desde que el cazador herido llegó a su cabaña. Fiodor se estaba recuperando y, ante el asombro de todos, el doctor Severtsev había reducido sus visitas al biberón. Ahora recorría el pueblo con obstinada regularidad, pasando junto a Vasilisa por los caminos de tierra, a las puertas de las casas donde la llamaban para curar fiebres o consolar a madres desesperadas. Sus miradas fueron breves, sus palabras economizadas. Pero el veneno que una vez goteó de sus ojos, ese agudo desprecio, se había convertido en algo más complejo. Desconfianza, tal vez. O respeto a regañadientes. Mira, el pequeño lobo quiere unirse al círculo. La voz arrastrada de Matriona Lukina cortó el aire, llena de veneno. Va a arruinar la fiesta, esa pequeña marca del demo. Vasilisa dio un paso adelante con los puños cerrados, pero se detuvo cuando vio a Luisa estremecerse y retroceder como un cachorro pateado. El círculo de chicas se cerró como si él nunca hubiera existido. Al menos su padre era guapo, aunque fuera un descarado, prosiguió Matriona, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Este ni siquiera heredó eso. Feo y... Cállate, Matriona. La orden vino de algún lugar entre la multitud. Vasilisa se volvió sorprendida y vio a Severtsev apoyado en un bastón improvisado. Su pierna aún no se había curado por completo desde el ataque del oso errante un mes antes. Su rostro estaba oscuro y sus ojos febriles. ¿Por qué defiendes a la bruja? Matriona se cruzó de brazos, desafiante. ¿O ya te ha hechizado a ti también? La risa se extendió como el fuego a través de la paja seca. Vasilisa sintió que el calor de la vergüenza subía por su cuello, no por ella misma, sino por Luisa, que escuchaba todo con los hombros encorvados. Dices tonterías, anciana, escupió Severtsev con voz áspera. Ese chico tiene una marca de nacimiento, no un sello del diablo. En San Petersburgo las personas como él no son encerradas en cámaras de los horrores, reciben tratamiento. Con la ciencia. ¿Oh sí? Gritó un hombre entre la multitud. Y mira cómo lo tratas, ¿eh? La mitad de la farmacia acaba en tu garganta. Más risas. Severtsev se retorció pero no respondió. Simplemente apretó los dientes, como si tragara algo amargo. Vasilisa se acercó a Luisa y le tomó la mano. Vamos, mi pequeño lobo. No es momento de mostrar los dientes. Frente a ellos, alzándose como un muro de carne y olor a brandy, apareció Saveli Lukin, el starosta, el marido de Matriona. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con malicia de borracho. No te gustó nuestra alegría, ¿verdad? Eructó bloqueando el paso. ¿O tienes miedo de la verdad, tú? Déjanos pasar, Savli Prokopievich. La voz de Vasilisa era baja, pero firme.
Mi hijo necesita descansar. No pasaré, el starosta lo agarró con fuerza de la muñeca. Es hora de poner orden en este pueblo. ¿Cuánto tiempo lleva esta bruja viviendo al margen, envenenando a nuestros hijos con su apariencia? Entonces muestra tu hechizo. Aquí. Ahora. Un destello de metal. Basilisa ni siquiera vio de dónde venía el cuchillo, solo el movimiento repentino de Severtsev, que los empujó a ambos hacia un lado en el mismo momento en que la hoja cortó el aire. El golpe, dirigido a ella, se clavó en el costado del médico. Carcajadas. Confusión. Severtsev cayó de rodillas, presionando la herida con las manos y la sangre manando entre sus dedos. Las mujeres hicieron la señal de la cruz. Los hombres inmovilizaron a Sabeli, quien miró el cuchillo que tenía en la mano como si no lo reconociera. Basilisa salió de su aturdimiento como si despertara de un mal sueño. «A mi cabaña». «Rápido», ordenó su voz atravesando el pánico. «Anfisa Karpovna, ayúdame». La vieja curandera salió de detrás de la estufa, donde estaba machacando hierbas en un mortero. «Ve», dijo con un gesto. «Yo me ocuparé de él». «Toda la noche va». Silisa permaneció junto al lecho de Vanechka, el nieto de Matriona. El niño ardía de fiebre, tenía la garganta hinchada y el cuerpo cubierto de una erupción roja. Escarlatina. Ella conocía esas señales. Basilisa Stepanovna, a Matriona se le quebró la voz en la puerta, tenía los ojos hinchados y las manos retorciéndose el delantal. Perdóname por molestarte, pero es realmente malo. Arde como fuego y la erupción. El orgullo había desaparecido. Lo único que quedó fue una abuela desesperada. Es escarlatina, confirmó Basilisa, recogiendo ya los frascos de infusiones. Quédate con el médico. Volveré pronto. Anfisa Karpovna salió de las sombras secándose las manos en la falda. Ir. Yo miro. Y mientras el pueblo dormía, mientras el médico deliraba de fiebre en la choza de al lado, Basilisa luchaba contra la enfermedad que devoraba el cuerpecito de Vanechka. Compresas frías. Decocciones de saúco y miel. Ungüentos de grasa de tejón para abrir los pulmones. Al amanecer la fiebre cedió. El niño respiró más ligero, su rostro finalmente se relajó mientras dormía. Gritó Matriona, arrodillándose junto a su nieto, besando sus pequeñas manos. Perdóname, susurró entre sollozos. Perdona mi orgullo, mi ceguera. Basilisa no respondió. Miró por la ventana, donde las primeras luces de la mañana iluminaban las ramas de los abedules. En algún lugar, no muy lejos, un hombre luchaba entre la vida y la muerte. Y sabía que cuando regresara con él, tendría que enfrentar no solo su herida, sino también los fantasmas que lo devoraban por dentro. El antiguo odio de Matriona parecía haberse disuelto en las lágrimas que corrían por su rostro arrugado. Detuvieron a mi marido, Sabeli, sollozaba, aferrando con manos temblorosas su pañuelo raído. Lo van a juzgar por atacar al médico con un cuchillo. Ahora estoy solo. Basilisa, ya de pie y acomodándose el chal sobre los hombros, respondió con una voz que llevaba el peso de las noches de insomnio, pero también una firmeza que no admitía respuesta: tu nieto se recuperará. Se hizo un silencio entre ellos, denso como la niebla matutina sobre los campos. Pero recuerde, el sarpullido le pica mucho. No deje que se rasque o le dejará cicatrices. Matriona hizo la señal de la cruz, moviendo los labios en una oración ahogada. Que Dios te bendiga, niña. No eres una bruja, eres un ángel. Pero Basilisa ya no escuchó. Sus pensamientos habían volado más allá de aquellas paredes de madera, porque la noche había traído una verdad cruel: otros niños del pueblo estaban enfermos con los mismos síntomas. La escarlatina había llegado a Bolchillar, silenciosa y voraz como un lobo al acecho. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de casas oscuras, rostros febriles, compresas húmedas y decocciones amargas. Basilisa apenas tuvo tiempo de respirar, y mucho menos de regresar a su propia casa, donde Ilusa y Severtsev, cada uno luchando contra sus propios demonios, dependían de ella. Pero la suerte, o quizá la providencia, había puesto a Anfisa Karpovna en su camino. La anciana partera se había hecho cargo del cuidado del niño y del médico, enseñando a Ilusa a sostener cuencos de agua fría a modo de compresas y a leerle en voz alta a Severtsev en los raros momentos en que salía de la fiebre.
El lobo no se come al lobo, solía decir Anfisa, y Vasilisa, a pesar de todo, sonrió al oír esto. El séptimo día, cuando el cielo todavía era una mancha gris antes del amanecer, Vasilisa regresó a casa arrastrando los pies, como si cada paso pesara una tonelada. Había salvado a 3 niños. 2, sin embargo, se le escaparon de las manos. La enfermedad había sido más rápida, más implacable. Los gritos de sus madres todavía resonaban en sus oídos, una sinfonía de dolor que ninguna hierba podía aliviar. Cuando llegó a la valla de su casa, sus piernas cedieron. Se apoyó contra la áspera madera, con los ojos cerrados, y por primera vez en días se permitió romperse. Sus hombros se hundieron y un sonido gutural, casi animal, escapó de su garganta, un lamento que no era por ella misma, sino por todas las vidas que no pudo salvar. Fue entonces cuando una sombra se movió detrás de la ventana. Vasilisa se enderezó en un instante y se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de que tuvieran tiempo de caer. Ilusa no podía verla así. Para él, ella siempre sería la mujer que domaba las tormentas con una mirada, que transformaba las hojas secas en medicina. Pero cuando entró al patio, no era el niño quien la estaba esperando. Severtsev estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el alféizar como si la necesitara para no desplomarse. La palidez de su piel contrastaba con su barba incipiente y sus ojos, alguna vez tan fríos como el hielo. Ahora ardían con una intensidad que la sorprendió. Él la había observado cuando pensaba que estaba sola. Se convirtió en el momento en el que el cansancio la venció, en el que la desesperación desgarró su máscara de fuerza. Y luego, como si esa debilidad fuera una afrenta, se recompuso, levantó la cabeza, se alisó las arrugas del vestido y entró en casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días», dijo al verlo allí, tan erguido como sus fuerzas se lo permitían. «¿Estás levantado? Es demasiado pronto. El punto puede abrirse». Su voz era áspera, como si las palabras hubieran sido arrastradas sobre rocas. Escuché. Una pausa. Escarlatina en el pueblo. Ella asintió y se desató el pañuelo del pelo. 5 niños ya estaban mejorando. 2, no pude salvarlo. E Ilusa, gracias a Dios, está bien. Anfisa no le deja salir de casa y él mismo comprende el peligro. Severtsev no apartó la mirada. La estudió como si fuera un enigma que por fin empezaba a descifrar. No una bruja. No es un sanador misterioso. Una mujer. Fuerte sí, pero no invencible. Sabio pero marcado por las mismas cicatrices que llevaba. Me salvaste, dijo en voz baja, como si las palabras costaran más de lo que admitió. Y no fue solo por el cuchillo de Svli. Vasilisa levantó la vista, demasiado cansada para fingir que no entendía. Te estabas engañando. Habló de su esposa, su hija. Dudó. Lo siento. No debería haber escuchado. Deberías, dijo con una firmeza que la hizo estremecer. Alguien necesitaba saber por qué me convertí en esto. Estaban así frente a frente 2 náufragos que, contra todo pronóstico, habían encontrado tierra firme el uno en el otro. 2 seres que conocieron el dolor de perder, la soledad de cargar cargas invisibles y, sin embargo, eligieron sanar en lugar de romperse. Algo intangible pero más fuerte que el acero, se extendía entre ellos en esos momentos antes del amanecer. Un hilo. No de palabras, no de promesas, sino de una comprensión tan profunda que no necesitaba explicación. Y entonces, como si el universo conspirara para ponerlos a prueba, el calor del verano se abatió sobre Bolchillar con la misma furia que la enfermedad. El aire, cargado con el olor de las hierbas silvestres, se mezclaba con el olor ácido del vinagre quemado en las casas para purificar el ambiente. La escarlatina avanzó arrasando con los más débiles, y todo el pueblo tembló bajo su yugo. Fue entonces cuando Sergei Severtsev, todavía pálido por la fiebre, pero con los ojos brillantes de renovada determinación, se detuvo en medio de un granero abandonado al borde del bosque. Las paredes de madera, carcomidas por el tiempo, dejaban pasar rayos de sol que dibujaban dibujos dorados en el suelo de tierra. Aquí, dijo con voz ronca pero firme. Podemos convertir esto en un lazareto. Vasilisa siguió sus pasos y colocó sobre una mesa improvisada los manojos de hierbas que había recogido al amanecer. Las camas para los enfermos más graves pueden estar al lado de este muro, señaló señalando el lado sur. El sol calentará sin quemar directamente.
Ella asintió, ya calculando mentalmente las dosis de cada medicamento. Y aquí prosiguió trazando un círculo con el dedo sobre la madera desgastada, podemos preparar las pócimas. Traje mis calderos e infusiones. Hablaban como extraños unidos por una misión, pero ambos lo sabían, algo había cambiado. Esa frágil conexión, nacida en las primeras horas de la mañana, cuando realmente la vio, no la máscara, sino la mujer detrás de ella, ahora se fortaleció con cada hora. ¿Crees que traerán a los niños aquí?, preguntó Vasilisa en voz baja, como temiendo que la duda fuera una traición. ¿Para mí? ¿Para el hombre lobo? Severtsev se volvió hacia ella y en su mirada ya no había desconfianza, solo una convicción que ardía como el fuego. El miedo por la vida de los niños es más fuerte que los prejuicios. Y juntos hizo una pausa, como sopesando cada sílaba: salvaremos más vidas que separados. Tenía razón. Más que correcto. Los aldeanos no solo trajeron a sus hijos. Vinieron en masa. Las mujeres que al verla se persignaban, ahora llevaban cubos de agua, lavaban paños y preparaban cataplasmas. Incluso las ancianas más testarudas, las que escupían 3 veces al pasar por su casa, ahora trabajaban a su lado, con el rostro marcado por la misma desesperación. Menos charla, más trabajo, ordenó Severtsev, distribuyendo las tareas con la eficiencia de un general. Todos tendrán algo que hacer. Niños tumbados sobre colchones de paja, cubiertos con sábanas limpias. Vasilisa y Sergei se movían entre ellos con: somos una sola sombra, nos detenemos en cada cama, susurramos diagnósticos, ajustamos tratamientos. Este necesita una infusión de rosa mosqueta y miel, dijo, pasando sus dedos por la frente ardiente de un niño. La fiebre es demasiado alta. Estoy de acuerdo, respondió, sacando ya un frasco de tintura de quinina de su bolsillo. Agregaré algo de esto. Juntos debería funcionar. Trabajaron como si siempre hubieran sido un equipo. Como si el destino los hubiera esculpido para esto. Él, el hombre de ciencia, reconoció el poder de sus hierbas. Ella, guardiana del conocimiento antiguo, absorbió sus conocimientos médicos con una sed que lo sorprendió. ¿Cómo sabes que se deben combinar estas plantas?, preguntó una vez, mirándola mezclar raíces y cortezas con una precisión casi sagrada. Vasilisa removió la poción con una cuchara de madera, con los ojos perdidos en los recuerdos. Mi abuela me enseñó. Una sonrisa fugaz. Y noté que las plantas que crecen juntas en la naturaleza, muchas veces se complementan. Severtsev frunció el ceño, intrigado. Una teoría interesante. Su voz tenía un tono nuevo, casi de admiración. En la academia nos enseñan a estudiar cada sustancia de forma aislada. Pero quizás, vaciló, quizás la naturaleza sea más sabia que nuestras teorías. Ella miró hacia arriba, sorprendida. Fue la primera vez que un hombre de libros validó sus conocimientos. Y en esa validación había algo más profundo que las palabras: respeto. Al 5.º día del lazareto, llegó Matriona llevando en brazos a la pequeña Vanechka, cuyo rostro ahora estaba morado por la falta de aire. El niño jadeaba, tenía los labios azules y los ojos muy abiertos por el terror. Sálvalo, oro por Cristo, suplicó la anciana, mientras las lágrimas surcaban las arrugas de su rostro. No dejes que me quede viuda y sin nieto en el mismo día. Vasilisa no respondió. Simplemente actuó. Tomó al niño en brazos y a su lado, como llamado por un instinto ancestral, Severtsev ya presionaba el estetoscopio contra el diminuto pecho del niño. Edema severo en la laringe, dijo, su voz cortante como una cuchilla. Necesitamos actuar ahora. Las horas que siguieron fueron una batalla. Una guerra contra la muerte. Vasilisa preparó una cataplasma de manzanilla y malva para reducir la inflamación, mientras Sergei intentaba, con los pocos recursos que tenía, aliviar las vías respiratorias. No hubo tiempo para dudas. No había margen de error. Solo estaban ellos dos. Y un niño que dependía de su unión. Recuerda, dijo de repente cuando ya no quedaba esperanza. ¿Tu abuela no tenía un remedio específico para este tipo de asfixia? Vasilisa se quedó helada, no tanto por la pregunta, sino por el hecho de que él la había llamado por tú, como si la intimidad de esa batalla contra la muerte hubiera disuelto las barreras entre ellos. Había un ungüento especial, respondió lentamente con la voz ronca por el cansancio.
Con suelda, grasa de oso y otros ingredientes. Mi abuela decía que abría el aliento incluso a aquellos que estaban al borde de la muerte. Sergei no perdió el tiempo. ¿Lo tienes? Lo apreté el invierno pasado, cuando la tosferina hacía estragos, dijo Vasilisa, levantándose ya. Lo guardo en el sótano. Corre, ordenó secamente sin quitar la vista del chico que jadeaba en sus brazos. Lo sostengo. Cuando regresó con la pequeña vasija de barro, encontró a Sergei sentado, manteniendo a Vanieka en posición semi-erguida, mientras le susurraba algo al oído. Había una ternura en su gesto, una delicadeza que hizo que Vasilisa se detuviera en la puerta, con el corazón a punto de hundirse. Te estaba hablando de las tortugas marinas, explicó Sergei, notando su mirada. Para distraerlo. Sin decir palabra, extendieron la pomada sobre el pecho, el cuello y la espalda del niño. Media hora después, la respiración de Vanieka comenzó a regularse y su piel volvió a tener un tono más saludable. Matriona, que no había dejado ni un momento a su nieto, cayó de rodillas delante de Vasilisa. Perdóname, vieja tonta, por todas las palabras crueles. No eres una bruja, eres un ángel de Dios. Levántate, Matriona Luquina, dijo Vasilisa, con firmeza pero sin aspereza. No soy yo a quien deberías pedir perdón. Es mi hijo a quien tus maldiciones convirtieron en un paria. Sergei le dirigió una mirada rápida, llena de silenciosa aprobación. Ya era tarde cuando, después de que los pacientes se durmieron y los ayudantes se marcharon, Vasilisa y Sergei se quedaron solos a la luz parpadeante de la lámpara. Prepararon medicinas para el día siguiente, ella seleccionó hierbas con manos hábiles, molió polvo en su mortero. Ronce los movimientos precisos, casi ritualistas. Dime, Sergei rompió el silencio sin levantar la vista. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? Regresar a Irkutsk. Vasilisa levantó el rostro con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué estás pidiendo? Quiero entender. Dejó la mano del mortero. Con un don como el tuyo podrías haber logrado mucho en la ciudad. Se le escapó una risa amarga. ¿Con la marca de una mujer caída? ¿Con un hijo bastardo cuya mancha en el rostro hace que le llamen hijo del diablo? Sacudió la cabeza. No, Sergei Andreyevich. La ciudad no es para gente como nosotros. Eres injusto, murmuró sacudiendo la cabeza. En las capitales la gente es menos supersticiosa, pero más cruel en su desprecio, respondió tranquilamente. Sé de lo que estoy hablando. Mi padre, un comerciante del primer gremio, un hombre respetado en Irkutsk. Cuando quedé embarazada de un oficial que me prometió matrimonio y luego desapareció, mi padre me repudió. Dijo que mi regreso destruiría a la familia. Sus dedos apretaron una hoja de artemisa hasta aplastarla. No tengo a dónde volver. Sergei permaneció en silencio, observando la curva de su cuello doblado. A la tenue luz de la lámpara, su perfil parecía tallado en marfil, líneas definidas, una belleza austera moldeada por un dolor contenido. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Por qué no volviste a Petersburgo? El cuerpo de Sergei tembló como si hubiera recibido un golpe. Durante un largo momento se limitó a exhalar, lentamente como si las palabras pesaran demasiado. Cada calle, cada casa, todo me recordaba a ellos. Su voz era ronca. Los compañeros sabían que mi esposa y mi hija murieron a causa de la enfermedad que traje del hospital. Nadie me acusó en voz alta, pero lo vi en sus ojos. Cerró sus manos en puños sobre la mesa. Y comencé a beber. Primero dormir sin pesadillas. Luego sentir algo más que culpa y dolor. Hasta que finalmente fue simplemente por costumbre. Perdí mi lugar en el hospital, perdí a mis amigos, me perdí a mí mismo. Su mirada se encontró con la de ella, turbia y cruda. Terminé aquí en Loborevin, donde envían a los rotos, los que todavía sirven para algo, pero ya no tienen un lugar en el mundo. Vasilisa extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con los dedos. Nadie está completamente destrozado mientras vive. Su voz era firme pero suave. Recuerdo el médico que eras. Lo vi hoy cuando operaste a Fiodor. Sus miradas se encontraron y algo, no pasión, no romance, sino un profundo reconocimiento, como el eco de un alma que se encuentra con su igual, pasó entre ellos. El crujido de la puerta los interrumpió. Anfisa Karpovna estaba en el umbral, con el rostro contraído por el pánico.
Vasilisa, es tu Iliucha. Me enfermé. El mundo de Vasilisa se derrumbó. Su hijo ardía de fiebre y su cuerpecito estaba atormentado por temblores. La mancha oscura de su rostro, siempre objeto de murmullos y miedo, ahora destacaba como una sombra siniestra contra la enfermiza palidez de su piel. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó, su voz era un hilo de acero a punto de romperse. Desde que cayó la noche se ha debilitado, respondió la anciana retorciéndose las manos. Hace 2 horas empezó a temblar y arder. Le di tus tés, pero no sirvió de nada. Luego vinieron las manchas. Sergei ya estaba al lado de la cama, con el estetoscopio apoyado contra el pecho del niño. Scarlatina confirmó, y el peso de aquellas sílabas fue como una lápida cayendo. Forma grave. Vasilisa sintió que el suelo desaparecía. Ella, que había salvado a tantos niños, ahora veía como su propio hijo se le escapaba de las manos. El miedo la estranguló, robándole incluso el grito. Cayó de rodillas, presionando sus labios contra la manita ardiente de Iliucha. Espera, mi amor. No me dejes. Sergei permaneció inmóvil, como petrificado. Miró al niño y ante sus ojos apareció otro rostro, el de Machenka, su hija, consumida por la viruela negra, con los ojos vidriosos por la fiebre, suplicando por él. Un sudor frío le brotó de la frente y sus manos empezaron a temblar. No puedo, susurró con la voz entrecortada. No soporto volver a pasar por eso. Vasilisa levantó los ojos y lo que vio en ellos, una desesperación tan pura, una súplica tan desnuda, le dejó sin aliento. Te lo ruego, fue todo lo que dijo. Esas 2 palabras fueron como un hachazo a sus defensas. Las imágenes lo asaltaron, Machenka extendiendo sus bracitos, llamándolo, mientras la enfermedad la devoraba. Por un instante el dolor lo cegó. Pero luego, con un esfuerzo casi físico, empujó a los fantasmas hacia atrás y avanzó. ¡Oh, un paso! Anfisa Karpovna, su voz era áspera, pero firme. Llevar agua, vinagre y paños limpios. Necesitamos bajar la fiebre. La anciana se apresuró a obedecer. Sergei se arrodilló junto a Vasilisa, abriendo su bolso de cuero con unas manos que, a pesar de temblar, recobraron la precisión de otros tiempos. Vamos a vencerla, dijo con una convicción que no sentía. No permitiré que la muerte se lleve otro niño. A través de sus lágrimas, Vasilisa vio en él no al borracho destrozado por el dolor, sino al médico que alguna vez fue, intrépido, implacable, dispuesto a luchar hasta su último aliento. Y Sergei, al mirar el rostro pálido de Iliusa, tan diferente a los demás niños, con esos ojos que traslucían una sabiduría antigua, sintió algo extraño, casi sagrado, como si el destino le ofreciera una segunda oportunidad. Como si, salvando a ese chico marcado por la sombra, pudiera finalmente redimir el fracaso que lo perseguía. Espera, pequeño lobo, murmuró, tocando la frente del pequeño. Tu madre y yo no nos rendiremos contigo. La madre de Iliucha se movía entre la estufa, donde preparaba decocciones, y la cama de su hijo, como un alma en pena. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, impotente. Ella, que había salvado a tantos niños, ahora se encontraba incapaz de aliviar el sufrimiento de su propia sangre. La fiebre no bajará, susurró, presionando su palma contra la frente ardiente del niño. ¿Por qué las hierbas no funcionan? Intoxicación grave, diagnosticó Sergei, con los dedos todavía temblando mientras comprobaba el pulso del chico, rápido, casi imperceptible, como un hilo a punto de romperse. Su voz mantuvo su frialdad profesional, pero Vasilisa vio más allá de la máscara, las articulaciones de sus dedos se blanquearon mientras apretaba el frágil puño de Iliusa, los ojos, fijos en el rostro pálido del niño, delataban al fantasma que lo perseguía. Cada una de las respiraciones jadeantes del niño resonaba en su memoria como un grito de su hija, a quien no había podido salvar. Por un momento Sergei cerró los ojos. El cansancio de los días en el hospital de campaña, la herida aún fresca, la noche sin dormir, todo se desplomó sobre él como una ola, amenazando con ahogarlo. Y en ese limbo entre la conciencia y el delirio apareció ella, Machenka, con su cara de muñeca, los ojos muy abiertos por el dolor, los deditos frágiles aferrados a su mano. Papá, el eco de una voz que lo había perseguido durante años. Sergei. El grito de Vasilisa lo sacó del abismo. Se está asfixiando. Iliucha arqueó el cuerpo con los dedos apretados arañando el aire en busca de oxígeno. La fiebre había llegado a su punto máximo,
el cuerpecito temblaba en convulsiones, la piel brillaba de sudor, los labios, antes rosados, ahora estaban azulados. Hay que sumergirlo en agua fría, ordenó Sergei, sacudiéndose la parálisis que lo dominaba. Ahora. Vasilisa se arrojó en el recipiente con agua junto a la estufa. Juntos, con manos que temblaban pero que no flaqueaban, bajaron al niño al agua, sosteniendo su cabeza con desesperada delicadeza. Iliucha gimió y agitó las pestañas. Agárrate fuerte, pequeño, murmuró Sergei, las palabras salieron entre los dientes apretados. Eres fuerte. Vencerás esto. Y fue entonces cuando Vasilisa, al observar el rostro concentrado de aquel hombre, marcado por el dolor, pero también por una determinación feroz, comprendió, estaba luchando por la vida de su hijo como si fuera su última batalla, como si, salvando a Iliusa, pudiera rescatar a la hija que había perdido. Para ella, el niño era el mundo entero. Para él, una oportunidad de redimir lo irreparable. Cuando volvieron a acostar a Iliucha, la fiebre había disminuido un poco, pero su respiración todavía era irregular y su pulso latía con fuerza. Sergei nunca apartó la vista del rostro del niño, y las sombras del pasado comenzaron a acumularse en su mirada nuevamente. No pude salvar a Machenka, confesó con la voz ronca como la grava. Estaba ardiendo con una fiebre como esta. Lo intenté todo. Primero fue Liza, se le quebró la voz. La sostuve en mis brazos mientras ella tomaba su último aliento. Era tan ligero como una pluma. Vasilisa no encontró palabras. Ella simplemente puso su mano sobre su hombro, un gesto frágil ante un dolor que ningún idioma podía consolar. No perderemos a Iliucha, afirmó con firmeza. No permitiré que la muerte se lo lleve. Se arrodilló ante el icono en la esquina de la cabaña, moviendo sus labios en oración silenciosa. Luego, como si tomara una decisión irrevocable, se levantó y sacó del baúl un paquete viejo, amarillento por el tiempo. Sergei observó intrigado, mientras ella desataba los nudos, dejando al descubierto haces de hierbas secas atadas. Hilo rojo, raíces retorcidas y un pequeño bolso de cuero. Último recurso, explicó Vasilisa en voz baja. Las hierbas de mi abuela. Me prohibió usarlos excepto cuando la vida y la muerte estuvieran en juego. Sergei frunció el ceño. La superstición no curaba. Necesitaban medicinas. ¿Qué pasa si la medicina falla? Los ojos de Vasilisa, llenos de una mezcla de desesperanza y resolución, lo desafiaron. ¿Qué nos queda, Sergei Andreyevich? Ya usé todos tus polvos y todos mis tés. ¿Qué tenemos que perder? Quería discutir, pero las palabras murieron en su garganta mientras observaba al chico luchar, consumido por el fuego interno. Ante la muerte de un niño, todos los principios se derrumbaron. Vasilisa encendió un palo en la vela y arrojó una pizca de hierbas a la llama. Un aroma acre, casi mágico, se extendió por toda la cabina. Se arrodilló junto a la cama y empezó a susurrar palabras antiguas, un cántico transmitido por generaciones de curanderos, un hechizo contra la fiebre, un llamamiento a las fuerzas que escapaban a la razón. Sergei miró hacia otro lado, avergonzado por permitir eso. Pero había algo en la cadencia de la voz de Vasilisa, como el murmullo de un arroyo de montaña, una corriente vital que brota de la propia tierra, transformada en palabras. Y entonces, para su sorpresa, se dio cuenta, la respiración de Iliucha se hizo más regular. «Ayúdame», preguntó Vasilisa, entregándole la pequeña bolsa. «Ponlo debajo de tu almohada». Obedeció mecánicamente como hipnotizado por aquella mujer cuyo rostro, en la penumbra, parecía esculpido por la mano de un dios olvidado, severo y misericordioso al mismo tiempo. La noche se prolongó interminablemente. Sergei, exhausto hasta la médula, luchaba contra el sueño, revisando mentalmente cada medicamento, cada método que conocía. Vasilisa permaneció junto a su hijo, humedeciéndole los labios con infusiones, alternando oraciones y murmullos arcaicos. Entre ellos, tan diferentes, hombre de ciencia y guardián de conocimientos ancestrales, se tendió un puente invisible, ya no había lugar para divisiones cuando una vida pendía de un hilo. Sin darse cuenta, Sergei empezó a escuchar las palabras de los hechizos. Tal vez fue el tono de Vasilisa, tal vez la antigua fe que llevaban esas sílabas. Pero algo en ellos resonó en él, como si, en el fondo, él también estuviera dispuesto a creer. Mientras el niño sobreviva. «¿Sabes?», dijo cuando Vasilisa hizo una pausa, «en el hospital de guerra vi cosas extrañas. Hombres con heridas idénticas,
Uno murió, otro se recuperó. No era solo una cuestión de fuerza física. Aquellos que tenían un motivo u una esposa amada, hijos, una misión inconclusa, se aferraron a la vida con una terquedad sobrenatural. Ganaron cuando todo indicaba lo contrario. Vasilisa levantó los ojos, cansada pero atenta. ¿Quieres decir que mi hijo tiene la razón más fuerte para vivir? Tú, añadió Sergei simplemente como si afirmara una verdad evidente. Y ahora, quizás, yo también. Las palabras, pronunciadas sin afectación, golpearon a Vasilisa como un puñetazo en el pecho. Ella no sabía cómo responder. Simplemente apretó con más fuerza la manita de su hijo. Afuera, el amanecer rompió la noche. Una luz tímida y gris se filtraba por las rendijas de las tablas. Sergei y Vasilisa, agotados por la vigilia, observaron en silencio al niño inmóvil. Hasta que Ilyucha respiró hondo, un suspiro largo y consciente, y abrió los ojos. Mami, su voz era un hilo de plata. Agua. Vasilisa, atónita de felicidad, llevó el té a los labios de su hijo. Le temblaban tanto las manos que Sergei tuvo que sostener la copa. La fiebre está bajando, confirmó tocando la frente del niño, su tono casual como si hablara del clima. Pero Vasilisa lo vio, sus labios temblaron, un brillo húmedo pasó por sus ojos mientras se inclinaba sobre Ilyucha y le susurraba, ¿lo hiciste, pequeño lobo? Eres más fuerte que la enfermedad. El niño sonrió débilmente y cerró los ojos, hundiéndose en un sueño reparador. Su respiración, ahora profunda y rítmica, expulsó los últimos rastros de la batalla. Vasilisa, tensa como un arco toda la noche, sintió que sus fuerzas la abandonaban repentinamente. Se deslizó por la pared y cerró los ojos. El agotamiento la tragó como una marea. Sergei la sujetó antes de que cayera. Con cuidado, como si llevara un objeto sagrado, la depositó en el banco junto a la pared, cubriéndola con su propio abrigo. En la penumbra la observó durante mucho tiempo, su rostro marcado por el cansancio, las ojeras profundas, la belleza austera de quien había dado todo de sí sin ningún esfuerzo. Hesitar. Y por primera vez en años se permitió creer que tal vez la redención no era un mito. Que al salvar a ese niño y a esa mujer, también podría, finalmente, salvarse a sí mismo. Algo se agitó en lo más profundo de su alma mientras miraba a esa mujer dormida. Como si el hielo que había aprisionado su corazón durante años comenzara a derretirse, dando paso a un sentimiento que había pensado que había muerto hacía mucho tiempo. En ese momento comprendió con una claridad que lo sorprendió, que estaba listo para protegerla. Estar a su lado y al niño, compartir su dolor y alegría, ser un escudo contra las tormentas que estaban por llegar. Y por primera vez, esa certeza no le asustó. Al contrario, lo invadió una calma decidida, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Pasó una semana. Y Luisa se recuperaba con la celeridad propia de los niños, tras superar la enfermedad que casi se lo lleva. La epidemia en el pueblo amainó y la vida, poco a poco, volvió a su ritmo habitual. Sergei visitaba al niño con frecuencia, llevándole dulces comprados en la ciudad del distrito e historias de tierras lejanas que hacían brillar los ojos del niño. Vasilisa, al verlo tan emocionado, sintió una mezcla de gratitud y aprensión. Tenía miedo de encariñarse con ese hombre sabiendo que, tarde o temprano, lo enviarían a otra parte y que Luisa perdería a otra persona a la que amaba. Hasta que un día, al regresar del hospital de campaña donde todavía ayudaba a Sergei a cuidar a los niños convalecientes, Vasilisa encontró a su hijo absorto en una actividad inusual. Normalmente tranquila y comedida, Luisa dibujaba con carbón sobre un trozo de corteza de abedul, mirando furtivamente hacia la ventana, como si esperara a alguien. ¿Qué estás dibujando, mi amor?, preguntó Vasilisa, quitándose el chal. Es una sorpresa para el tío doctor, respondió el niño, serio. Pero no mires, mamá, hasta que haya terminado. Ella sonrió y se dedicó a sus tareas domésticas, mirándolo por el rabillo del ojo. La expresión concentrada de su hijo, sus labios ligeramente mordidos por el esfuerzo, los rasgos decididos de su pequeña mano, todo eso la llenaba de una ternura que dolía. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Sergei. Y Luisa saltó, escondiendo el caparazón detrás de su espalda. ¿Viniste?, exclamó radiante. ¿Cómo está mi paciente? Sergei se arrodilló ante el niño. ¿Ya no te duele la garganta? La cabeza no gira.
Y Luisa meneó la cabeza y, venciendo su timidez, le entregó el dibujo a Sergei. «Es para ti. Lo hice yo mismo». Sergei cogió con cuidado la corteza de abedul. En él rasgos infantiles y temblorosos retrataban a tres figuras cogidas de la mano, una mujer de pelo largo, un hombre con sombrero y, entre ellos, un niño pequeño. «Somos yo, mamá y tú, tío doctor», explicó y Luisa señalando con el dedo. «Somos como una verdadera familia». Un silencio flotaba en el aire. Vasilisa se quedó quieta junto a la estufa, sin atreverse a levantar la vista. Sergei miró el dibujo y algo cálido, desconocido, se extendió por su pecho, un calor que no había sentido en años. «Gracias, y Luisa», su voz sonó ronca. «Es el mejor regalo que he recibido jamás». Mantuvo el caparazón en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón. Luego miró a Vasilisa. Y vio en ellos algo que nunca antes había notado, no una chispa pasajera, sino una llama firme y constante. Como una verdadera familia. Las palabras del niño resonaron entre ellos, simples y cortantes en su sinceridad infantil. Para Luisa era un deseo natural, para los dos adultos, una revelación inesperada, que ilumina un camino que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Sergei se dio cuenta por primera vez en años, de que sus pensamientos ya no estaban perdidos en el pasado ni en los fantasmas que lo perseguían. Por primera vez vislumbré el futuro, incierto, quizá aterrador, pero lleno de posibilidades. Y en ese futuro no solo se vio a sí mismo, sino también a esos dos, la mujer cuyos ojos reflejaban demasiado dolor, y el niño con la marca del lobo en el rostro y una mirada demasiado sabia para su edad. Familia, pensó. Y la palabra, que una vez ardió como un hierro candente, ahora calentó su alma congelada durante mucho tiempo. El otoño en Siberia llega de repente, como un ladrón en la noche. Ayer los bosques de abedules todavía brillaban dorados al sol, hoy el cielo estaba cubierto de espesas nubes y las primeras heladas tejían una frágil película sobre los charcos. Vasilisa estaba junto a la ventana de su isba, contemplando la cortina gris de lluvia. Después del episodio Idea, el pueblo pareció despertar de una pesadilla. Los niños volvieron a jugar en las calles, los hombres se preparaban para el invierno, las mujeres charlaban junto al pozo. Para Vasilisa, esos meses habían sido de transformación. Desde que Luisa se recuperó, algo había cambiado en la forma en que la veían los aldeanos. Los susurros detrás de él cesaron, las miradas de reojo dieron paso a complicidades respetuosas. ¿Y Sergei? Sergei se había convertido en parte de sus vidas. Aparecía casi todas las noches, llevándole libros a Luisa, enseñándole a leer y contándole sobre países lejanos. Y cada día se hacía más difícil decir, hasta mañana. Mami, mira. La voz de Luisa la sacó de sus pensamientos. Una troika con campanas se acercó por el camino embarrado del pueblo. 3 robustos caballos tiraban de un carruaje abierto, cuyos cascabeles tintineaban, difundiendo su canto plateado en el aire húmedo. Un visitante inusual en Bolchillar. Algo se congeló en el pecho de Vasilisa. Presionó su mano sobre su corazón, sintiendo cómo latía salvajemente. Una ansiedad inexplicable brotó desde lo más profundo de su alma, como un presagio. Y Luisa, quédate en casa, dijo envuelta en su chal. Veré quién llegó. Salió al balcón. La troika se detuvo frente a la casa del starosta y de ella salió un hombre corpulento apoyándose en un bastón. Incluso bajo la lluvia, Vasilisa reconoció esa postura, ese gesto autoritario al girar la cabeza. Padre, susurró y sus piernas se debilitaron. ¿Cómo la había encontrado? ¿Por qué había venido? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino, mientras su corazón alternaba entre detenerse y acelerarse. 5 años. 5 largos años sin verlo, sin escuchar su voz. 5 años cargando con la herida abierta del rechazo. No recordaba cómo llegó a la casa del starosta. Ella estaba allí empapada, viendo a su padre hablar con Yegor Kuzmenich, el nuevo starosta que había reemplazado al encarcelado Sabeli. Luego, como si sintiera su mirada, Stepan Golubev se volvió. Sus miradas se encontraron al otro lado de la plaza empapada. El tiempo se estiró como un resorte oxidado y luego se comprimió en un solo instante, ese momento de reconocimiento mutuo. Vasilisa, la voz de su padre, ronca y quebrada, llegó hasta ella. Ella no se movió.
No podía dar un paso hacia él o alejarme. Todo lo que se interponía entre ellos, lo no dicho, lo no perdonado, se levantó como un muro invisible. Stepan Golubev avanzó solo, caminando penosamente por el barro con sus costosas botas. Se detuvo a 2 pasos de distancia y examinó a su hija como si la viera por primera vez. «Has perdido peso», fue todo lo que dijo. Vasilisa permaneció en silencio. Tenía la garganta tan apretada que no salieron palabras. «Entremos. No es como estar bajo esta lluvia». En la cálida habitación de la casa de Kuzmenich, Stepan se quitó el abrigo de piel. Vasilisa vio entonces la edad que había envejecido su padre. Su cabello, una vez negro como boca de lobo, ahora era completamente blanco, surcos profundos marcaban su rostro, y en los ojos, donde antes ardía una llama indomable, solo había cansancio. «Siéntate», ordenó, señalando el banco. «Necesitamos hablar». Ella obedeció y cruzó las manos sobre el regazo. El corazón dolía entre la esperanza y el dolor. ¿Cuántas veces había imaginado ese reencuentro? ¿Cuántas veces en tus pensamientos le habías gritado, pedido perdón o jurado no volver a quererlo nunca más en tu vida? ¿Cómo me encontraste?, logró preguntar finalmente. He oído hablar de ti por los comerciantes de té, respondió Stepan con voz pesada. Se sentó en la silla de enfrente y sus gruesos dedos tamborilearon sobre su rodilla. Dijeron que en Rabina Dos Lobos había aparecido un joven curandero. Salvó a muchos de la enfermedad. Pero cuando escuchaste que ella tenía un hijo con la marca en la cara, supiste que eras tú. Él guardó silencio, estudiándola con una mirada que parecía querer revelar cada cicatriz de esos años. El silencio pesaba como plomo entre ellos. «¿Qué quieres, papá?», susurró Vasilisa, las palabras casi perdiéndose en el aire húmedo de la cabaña. «¿Por qué viniste?». Algo parpadeó en sus ojos, no dolor ni ira, sino algo más profundo, como hielo rompiéndose bajo el sol primaveral. «Vine por ti», respondió secamente. «Para llevarte de regreso. Atrás». La palabra resonó en su interior como un golpe. Hogar. Casi había olvidado qué era, los marcos tallados de las ventanas, las amplias habitaciones donde el olor del pan recién hecho se mezclaba con el aroma del samovar siempre caliente. Las manos de su madre acariciando su cabello por la noche, mientras afuera aullaba el viento. «Tu madre. Consume», continuó Stepan con voz áspera. «Secándose lentamente solo de pensar en ti». «¿Y tú?». Vasilisa levantó la cara. «¿Y yo?». Cuántas noches había pasado tiritando de frío con su hijo en brazos, mientras nevaba delante de la cabaña abandonada. Cuántas veces había maldecido a ese mismo hombre que ahora le hablaba de su hogar. «Pensaste también en mí», dijo amargamente, «cuando me echaste, una noche de invierno, con un recién nacido en brazos». Tembló como si le hubieran abofeteado, pero su voz se mantuvo firme. «Hice lo que debía. Proteger el apellido. Ya sabes lo que es entre nosotros. Una deshonra». «¿Deshonra?». Se rió sin alegría. «Mi hijo no es deshonroso. Es lo mejor que me pasó». «No me refiero al niño», dijo Stepan con impaciencia. «No es su culpa que haya nacido. Me refiero a ese oficial que te dejó embarazada y te abandonó. Lo busqué más tarde. Yo quería». No estaba terminado, pero Vasilisa lo entendió. El padre no había ido tras el hombre para perdonarlo. «Entonces, ¿por qué viniste, padre?», repitió, sus dedos presionando su falda hasta hacerle daño. «Di la verdad». Golubev suspiró, sacó del bolsillo un pañuelo gastado y se secó la frente. «Quiero recibirte de regreso, Vasenka. Tu madre está envejeciendo y necesita ayuda. ¿Y tú?», hizo un gesto vago hacia la cabaña, «¿qué tienes aquí?». «Miseria. Olvido. En casa tendrías abundancia, respeto». «¿Qué es esta vida?». «No estoy en la pobreza», respondió ella, en voz baja. «La gente viene a mí. Me gano el pan honestamente». «Znaarka», exclamó con desdén. «Ah, Vasilisa, Vasilisa. Te enseñé francés, modales, soñé con un futuro diferente para ti. Y terminaste aquí, entre hierbas y hechizos». Había tanta decepción genuina en su voz que por un momento casi sonrió. «Ayudo a la gente, papá. ¿Es esto malo?».
Él no respondió. Miré por la ventana, donde la lluvia se había convertido en nieve húmeda, la primera advertencia de que el invierno no perdonaría. Te encontré un prometido, dijo de repente. El corazón de Vasilisa dio un vuelco. Acicalar. Como si los últimos 5 años no hubieran existido. Como si ella todavía fuera una pieza en su tablero. ¿Y Iliusa? Preguntó con voz temblorosa. Stepan desvió la mirada. De eso quería hablar. En Irkutsk hay un orfanato, al lado de un monasterio. Buen lugar. El niño tendrá educación, crianza. Sin madre, añadió con un nudo en la garganta. Es por su bien, Vasenka. Se inclinó hacia adelante con sus grandes manos sobre las rodillas. Piensa, ¿qué futuro le espera aquí? Con esa cara, la gente no lo aceptará. Allí estarás entre iguales. Y tú, vaciló, puedes empezar de nuevo. Tener hijos legítimos. Una vida digna. Vasilisa se levantó tan bruscamente que la silla crujió. Algo dentro de ella se había roto. El último resquicio de esperanza de que su padre había cambiado, de que aceptaba sus elecciones. No, dijo con firmeza. Nunca abandonaré a mi hijo. Vasilisa, su voz adquirió un tono suplicante. Eres joven, hermosa. Tienes tu vida por delante. Piensa en ti mismo por primera vez. Creo que sí, respondió en voz baja. Tengo a mi hijo. Y tras una pausa, y gente que se preocupa por mí. Ante sus ojos apareció el rostro de Sergei, las arrugas alrededor de sus ojos, profundizadas por el cansancio y las noches de insomnio con niños enfermos. Su risa rara pero luminosa. ¿Gente? Stepan resopló. ¿Qué gente? Unos campesinos ignorantes. No hables así, respondió con las mejillas en llamas. Algunos valen más que 10 de sus comerciantes. Él la miró intrigado. ¿Oh sí? ¿Y quién sería ese alguien? Vasilisa no respondió. No quería hablar de Sergei. Fue demasiado. Demasiado frágil para estar expuesto al juicio de ese hombre que nunca lo entendería. Yo me quedo aquí, padre, afirmó decididamente. Gracias por venir. Dile a mamá que la amo. Pero no volveré a Irkutsk sin mi hijo. Y nunca lo entregaré a un orfanato. Stepan se levantó con dificultad, sus huesos crujían. Me quedaré en casa de los starosta unos días. Reflexiona, Vasilisa. No decidas en el calor del momento. Ella simplemente asintió sin palabras. Cuando se fue, la nieve caía con más fuerza, cubriendo el suelo como un sudario. Caminó sin ver el camino con el corazón dividido entre el anhelo por su madre, la tentación de un pasado que ya no existía y la certeza de que nunca traicionaría a Iliusa. Y luego. Sergei. Un pensamiento confuso, doloroso, lleno de dudas. La noticia de la llegada de Golubev se extendió por el pueblo más rápido que el fuego a través de la paja seca. Al caer la noche, todo el mundo lo sabía, la loba era hija de un rico comerciante de té de Irkutsk, no de un huérfano sin hogar como muchos creían. Sergei escuchó la noticia en el lazareto, mientras terminaba de examinar a los últimos niños convalecientes. Se detuvo inmóvil cuando Matriona Lukina, locuaz, siempre dispuesta a ayudar con las vendas, empezó a hablarle del ilustre visitante. Vino a buscar a su hija, chirrió Matriona, envolviendo un paño sucio. Para llevarla de regreso a Irkutsk, a una casa rica. Dicen que incluso encontró novio, un viudo rico. Y al niño, pobrecito, lo quieren enviar al orfanato. Para no avergonzar a la familia con esa marca en el rostro. Los dedos de Sergei apretaron el frasco de medicina con tanta fuerza que el vaso se rompió y le cortó la palma. La sangre fluyó caliente, pero él no la sintió. Vasilisa preguntó con voz ronca. ¿Ella va? ¿Quién sabe? Matriona se encogió de hombros. Solo un tonto se negaría. ¿Qué hay aquí para ella? Pobreza, trabajo duro. Allí riqueza, marido, respeto. Sergei no escuchó el resto. Salió del lazareto sin sentir el dolor en la mano ni el frío de la nieve que caía más espesa. Una idea le rondaba por la cabeza, iba a marcharse. Por supuesto que lo haría. ¿Quién no lo haría?
De repente vio su vida en Bolchillar con claridad penetrante, el trabajo agotador, la lucha constante contra la escasez, las miradas de reojo, los susurros a sus espaldas. Por otro lado, una casa en Irkutsk, comodidad, un lugar en el mundo. Pero Ilyusha pensó. Ella nunca dejaría a su hijo. Y luego, como veneno, otra voz, ¿y si el orfanato realmente es mejor para él? Educación. Un futuro sin el estigma del rechazo. ¿Y si Vasilisa decidiera que por el bien del niño valdría la pena? No se dio cuenta cuando sus pies lo llevaron al único cabaret del pueblo. Se detuvo en la puerta, sintiendo el antiguo impulso subiendo a su garganta. Para olvidar. Ahoga el dolor en vodka, no pienses en otra pérdida, en otro pedazo de ti mismo que te arrancan. ¿Qué puedo ofrecerte? La pregunta ardía. Un hombre destrozado, un médico borracho exiliado al fin del mundo. Ella merecía más. Abrió la puerta y entró en el espacio lleno de humo, donde los hombres ya hablaban de la llegada del comerciante. Se sentó en un rincón y pidió vodka. El primer vaso quemó la garganta, el segundo atenuó el dolor, el tercero confundió los pensamientos. Así está mejor, murmuró, usando la habitación. Para ella. Para el chico. Debo dejarlos ir, asterisco. Vasilisa no podía quedarse quieta. Después de la conversación con su padre, regresó a casa, abrazó a Ilyusha, que la esperaba con los ojos llenos de preguntas, y trató de ocupar sus manos en las tareas habituales. Pero los pensamientos volvieron, la oferta de su padre, el anhelo de su madre, la vida que había abandonado 5 años antes. ¿Y Sergei? ¿Qué? Mirando fijamente al anciano que por primera vez no lo miraba con desdén, sino con una extraña mezcla de dolor y reconocimiento. La voz de Ilyusha sonó firme a pesar de los dedos que, sin querer, subieron hasta la mancha de vino que marcaba su rostro. Vasilisa sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo no te diste cuenta antes? Ese rasgo o esa marca que tanto amaba de su hijo, era un eco del pasado que el destino se había empeñado en repetir. El padre también lo vio. Y por primera vez, algo en su mirada endurecida parece haberse resquebrajado. Nicolau, murmuró Stepan, extendiendo su mano hacia el rostro de su nieto, sin atreverse a tocarlo. Te pareces mucho a él. Su voz, siempre tan imperiosa, ahora temblaba. Mi hija nunca me lo dijo. Nunca preguntaste, respondió Vasilisa sin amargura, solo con la cruda verdad que las había separado durante años. Pero no hubo tiempo para reproches. El viento penetrante del Bolchillar llevaba consigo los últimos alientos de una vida que no volvería. Vamos, papá. El camino es largo y el frío no hace más que empeorar. Stepan Golubev se puso de pie, todavía atónito por la revelación, pero recuperando rápidamente la postura de un hombre que manda en los destinos. Con un gesto llamó al cochero, quien ayudó a Vasilisa e Ilyusha a entrar en la troika. Las ruedas chirriaban sobre la nieve compacta, los cascabeles de los caballos tintineaban como un lamento. Esperar. La voz de Anfisa Karpovna atravesó el aire helado. La vieja sanadora avanzó con pasos rápidos a pesar de su edad, la alondra que colgaba de su hombro se balanceaba con cada movimiento. ¿Se te olvidó esto? Le entregó a Vasilisa un pequeño fardo de tela basta, atado con una cinta deshilachada. Es para el niño. Raíces de valeriana y melisa. Para cuando el anhelo aprieta tu pecho. Vasilisa aceptó el regalo sintiendo el peso de algo mucho mayor que las hierbas secas. Los ojos de Anfisa brillaron, húmedos. Pero su tono era firme. Y recuerda, niña, el corazón no entiende de distancias. Si así debe ser, el destino encuentra la manera. Aunque sean necesarios 5 años o 50. Antes de que Vasilisa pudiera responder, el látigo restalló y la troika se puso en movimiento. Atrás quedaron las casas de madera de Bolchillar, más pequeñas en cada curva del camino. Ilyusha apretó su rostro contra el cristal polvoriento del carruaje, tratando de registrar cada detalle en su memoria, el pozo donde jugaba, la iglesia de cúpula verde, la cabaña del doctor Sergei, ahora solo una figura entre los abetos cubiertos de nieve. Mami, su voz era un hilo. ¿Y si nos necesita? Vasilisa apretó la mano de su hijo, sintiendo sus pequeños y fríos dedos. Miró por la ventana por última vez, como si esperara ver una figura alta con un abrigo raído corriendo tras ellos por la calle.
Pero solo había un blanco infinito, un silencio y el peso de una elección que no tenía retorno. Entonces sabrá dónde encontrarnos, susurró, más para sí misma que para el niño. Porque en el fondo ella también necesitaba creer eso. La troika ganó velocidad, devorando la distancia entre pasado y futuro. Irkutsk los esperaba con sus promesas de consuelo, de un nombre limpio, de una vida donde el hambre no sería una sombra constante. Pero cuando los cascos de los caballos se hundieron en la nieve, Vasilisa sintió que estaba dejando atrás no solo un pueblo, no solo un hombre. Dejó una parte de sí misma. Y por primera vez se cuestionó si todo eso mejor que le ofrecían valía el precio de un alma dividida. La voz de Stepan resonó por la plaza como un trueno, cortando el silencio que se había instalado. El viejo comerciante miró a su nieto con una intensidad que parecía querer descifrar cada secreto escondido en aquel pequeño rostro. Repitió Ilya Sergeevich, como si las sílabas pesaran más que todas las monedas de oro de sus arcas. Vasilisa se estremeció. Nunca le había dado a su hijo un patronímico, nunca permitió que ese nombre, Sergeyevich, cruzara sus labios. Era una herida abierta, un recordatorio del hombre que la había traicionado, que había abandonado su propia sangre. Pero allí estaba Iliusa erguido frente a su abuelo con una serenidad que no correspondía a su corta edad, y repitió, Sergeyevich. Como si lo supiera. Como si siempre lo supiera. Stepan Golubev entrecerró los ojos y estudió al niño como si fuera un enigma por resolver. Entonces, nieto, dijo con una dureza que no podía ocultar su curiosidad. Acércate. Quiero ver mejor esa sangre Golubev que te recorre. Iliusa no se movió. Simplemente apretó con más fuerza la mano de su madre, como si temiera que, si la soltaba, ella podría desaparecer en el viento siberiano. No tengáis miedo, la voz de Stepan sorprendió a todos, inesperadamente suave, casi un susurro. No te haré daño. No tengo miedo, respondió Iliusa, con una calma que hizo que incluso los hombres más rudos del pueblo se volvieran a mirarlo. Estoy esperando. ¿Esperando qué? La pregunta de Stepan flotaba en el aire con un peso que ni siquiera él podía definir. El niño levantó los ojos al cielo, como si buscara la respuesta en las nubes grises que se arrastraban sobre Bolchillar. Luego los volvió a bajar, fijándolos en su abuelo, ese hombre que había prometido venir, pero nunca lo hizo. Te espero, dijo así de simple. Y en esos ojos infantiles, Stepan vio algo que lo sacudió hasta lo más profundo. No había acusación, no había rencor. Había una verdad tan pura que dolía. Una verdad que había pasado años enterrando bajo montañas de oro y orgullo. Fue entonces cuando los gritos resonaron desde un costado del lazareto. La multitud se abrió como el mar rojo ante Moisés, y Vasilisa volvió la cabeza, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que se le rompiera. Entre los aldeanos caminaba una figura que ella conocía mejor que sus propias cicatrices. Sergei. Pero no el Sergei que había dejado atrás, no el hombre destrozado por la guerra y la culpa, envuelto en un abrigo raído y con olor a vodka barato. No. El que se acercó vestía un uniforme militar impecable, sus botas lustradas reflejaban la débil luz invernal y su cola de piel encajaba exactamente sobre su frente. Su rostro, previamente marcado por barba incipiente y noches de insomnio, estaba bien afeitado y su cabello gris cortado con rigor militar. En sus manos un pequeño paquete como si llevara no solo un regalo, sino una parte de sí mismo. Cuando el cirujano Sergei Andreevich Severtsev, porque así era como ahora se estaba presentando, se detuvo a unos pasos de la troika, se quitó el fura e inclinó la cabeza, Vasilisa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Vasilisa Stepanovna, dijo y su voz, aunque firme, transmitía el temblor de quien se sabe al borde de un abismo. Permítame unas palabras antes de su partida. Ella no pudo responder. Él simplemente asintió mientras el corazón se le subía a la garganta. Recibí tu carta, continuó Sergei, y de repente su rostro se contrajo como si las palabras lo quemaran. Y entendí que estaba equivocado. Imperdonablemente equivocado. Stepan frunció el ceño y su mirada saltó entre su hija y ese extraño que se atrevió a interrumpirlos. ¿Quién eres?, gruñó, su mano ya apretada en un puño. Sergei Andreevich Severtsev, se presentó el hombre enderezándose como si todavía estuviera frente a un superior en el cuartel. Cirujano militar, ahora médico del Zemstvo Bolchillar. Hizo una pausa y sus ojos, esos ojos que Vasilisa conocía tan bien,
capaces de ver más allá de la carne y los huesos, se encontraron con los de ella. Y el hombre que ama a su hija. Un murmullo recorrió la plaza. Basilisa sintió que le ardía la cara, como si todas las palabras no dichas, todas las lágrimas tragadas, de repente se hubieran convertido en llamas. Stepan palideció de ira. ¿Cómo te atreves?, rugió, dando un paso adelante. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, dijo Sergei con una firmeza que acalló hasta el viento, porque pasé años con miedo. Miedo a no ser digno. Miedo de que mi pasado la arrastrara conmigo. Sus dedos apretaron el paquete como si lo necesitara para anclarse. Pero ayer, cuando leí tu carta, Basilisa, entendí algo peor que la muerte, es vivir sabiendo que perdí la única oportunidad de felicidad que la vida me brindaba. Se volvió hacia ella y en su mirada, limpia, desarmada, finalmente libre de los demonios que lo habían perseguido durante tanto tiempo, Basilisa vio lo que había estado buscando durante años sin saberlo. Vine a pedirte que no te fueras, dijo, y cada palabra fue un juramento. No solo porque te amo, sino porque creo, perteneces aquí. Entre estas personas. Entre los que te necesitan. Stepan soltó una risa amarga. Ilusiones, escupió. Mi hija regresa a Irkutsk, a una vida digna, no a mendigar migajas en esta tierra maldita con un médico borracho. Batiushka. Basilisa intentó intervenir, pero Sergei la detuvo con un gesto casi imperceptible. Respeto tu preocupación, Stepan Egorovich, dijo sin alzar la voz, pero con una autoridad que hizo callar incluso a los hombres más viejos del pueblo. Y entiendo tu desconfianza. Pero permítanme decirle la verdad. Respiró hondo y cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de una convicción inquebrantable. Su hija no es solo una znakarka que recoge hierbas. Es médica por la gracia de Dios, con un don que no he visto ni en las clínicas de San Petersburgo ni en los hospitales de campaña. Sus ojos recorrieron a la multitud, como si desafiara a cualquiera a contradecirlo. Este verano salvó a decenas de niños durante la epidemia. No con magia, no con superstición, con conocimiento, con coraje, con una terquedad que ni siquiera la muerte puede quebrar. Se acercó a Stepan y, aunque era más bajo, parecía más alto. Ella no solo curó mi cuerpo. Basilisa Stepanovna me devolvió el alma que hacía mucho tiempo creía muerta. Un silencio invadió la plaza. Incluso los caballos parecían contener la respiración. ¿Y qué le ofreces? Stepan escupió las palabras como si fueran veneno. ¿Con qué apoyaré a mi hija y a mi nieto? ¿Con las limosnas de los campesinos? ¿Con el vodka que robas en el cabaret? Ya no bebo, respondió Sergei sin pestañear. Y no tocaré el alcohol mientras viva. En cuanto al resto. Abrió las manos como mostrando algo invisible pero tangible. Tengo ahorros. Tengo condecoraciones de guerra. Tengo estas manos que saben curar. Sus ojos se encontraron con los de Basilisa y en ellos leyó una promesa. Esto es suficiente para una vida modesta pero honorable. ¿Qué pasa si la repudio? Stepan entrecerró los ojos con crueldad. Si te digo que no recibirás ni un kopek si te elijo. Entonces viviremos de nuestro trabajo, respondió Sergei sin dudarlo. Y nunca nos arrepentiremos. El viejo comerciante rió con un sonido seco y triste. Eres un tonto, doctor. Y mi hija es aún más tonta si prefiere la miseria contigo en lugar del consuelo que te ofrezco. Fue entonces que una voz pequeña pero clara como el cristal cortó el aire. Deduchka. Iliusa soltó la mano de su madre y caminó hacia adelante, deteniéndose frente a Stepan con una dignidad que no correspondía a su edad. Sin miedo, sin súplicas, solo una verdad que ningún adulto se atrevería a decir. Extendió su pequeña mano, abierta, como si ofreciera algo más valioso que el oro. Tú también estás enfermo, dijo. No en el cuerpo. En el alma. Stepan retrocedió como si le hubieran abofeteado. ¿Qué estás parloteando, muchacho? El dolor del alma, explicó Iliucha serio. Yo vi a mamá cuando llegamos aquí. Al tío doctor también. Acérrimo. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se fijaron en su abuelo. Ahora eres tú. Algo se rompió en el rostro de Stepan Golubev. Miró a su nieto como si viera un fantasma, el fantasma del hijo que había perdido hacía tanto tiempo, del niño que nunca había tenido la oportunidad de conocer.
¿De dónde eres? Empezó y le falló la voz. ¿Cómo sabes sobre el dolor del alma? Preguntó con voz ronca. Ilyusha sonrió. Una sonrisa abierta y luminosa que parecía iluminar toda la plaza. Porque sé que ella también se puede curar, dijo mirando a su madre. ¿No es así, mami? Vasilisa, incapaz de hablar, se limitó a asentir, secándose las lágrimas que corrían incontrolablemente. Sergei se acercó colocándose junto a Ilyusha, a modo de escudo. Dijo Stepan Egorovich con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que lo rodeaba. No te pido que apruebes mis sentimientos por tu hija. Solo le pido que nos dé la oportunidad de demostrar que su elección es correcta. Durante un largo momento Stepan los observó, su hija, con los hombros erguidos y el fuego en los ojos, su nieto, que se acercó a él con una confianza que no merecía, y ese hombre, cuyos ojos transmitían una determinación capaz de mover montañas. Vasilisa murmuró finalmente y su voz sonó ronca, entrecortada. Es tu decisión. Dio un paso adelante y enderezó los hombros como si llevara el peso de un destino que finalmente se revelaba. Sí, Batushka, dijo con firmeza. Mi lugar está aquí. Mi casa está aquí. Stepan suspiró profundamente como si exhalara años de amargura. Testaruda como yo, refunfuñó. Se quedó en silencio por un momento y luego, inesperadamente, se arrodilló en la nieve frente a Ilyusha, sujetándole los hombros con manos temblorosas. Perdóname, nieto, dijo con la voz entrecortada. Estaba ciego. Sordo. Tienes razón. Un descanso. La enfermedad estaba en mí. Esa maldita arrogancia. Ilyusha asintió, serio, como si aceptara la disculpa como algo natural, inevitable. Stepan se levantó y se sacudió la nieve de las rodillas. Bueno, hija, dijo mirando a Vasilisa con una mezcla de resignación y algo que podría haber sido orgullo. No tengo derecho a decirte qué camino tomar. Sus ojos se volvieron hacia Sergei. Pero a usted, doctor, le exigiré mucho. Si la lastimo, me encontrará en el fin del mundo. No la haré daño, respondió Sergei simplemente. Stepan asintió como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Estabas hablando de construir un hospital. Un suspiro recorrió la multitud. Bueno, entonces. Una causa noble. Se cruzó de brazos y el instinto del viejo hombre de negocios brillaba en sus ojos. No daré dinero. Pero daré conexiones. Materiales. Herramientas. ¿Y si necesitas a alguien que les rompa la cabeza a los burócratas de Irkutsk? Una sonrisa torcida. Hago esto gratis. Los aldeanos se miraron asombrados. Stepan Golubev, el hombre que nunca se rindió, que nunca pidió perdón, allí, frente a todos, inclinándose no por la fuerza, sino por la verdad de un niño y el coraje de una mujer. Vasilisa se acercó a su padre, vacilante. Batiushka, ¿no estás enojado? Él le puso una mano pesada en el hombro y por primera vez en años, ella no sintió el peso de una orden, sino la calidez de un abrazo nunca dado. Estoy enojado, por supuesto, admitió. Pero más conmigo mismo que contigo. Sus ojos se nublaron. Perdí 5 años por mi terquedad. 5 años sin ver crecer a mi nieto. Luego se volvió hacia la multitud reunida y su voz resonó como un decreto. Escuchen todos, anunció. Este es Ilya Golubev, mi nieto de sangre. Y antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera decir, y que nadie se atreva, la plaza estalló en murmullos, en risas, en lágrimas. Porque allí, en aquella zona helada de Siberia, algo había cambiado para siempre. Y el futuro por primera vez no parecía una amenaza, sino una promesa. Ya nadie se atrevería a cuestionar sus orígenes. No fue solo reconocimiento, fue la ruptura pública de un estigma, el regreso de un nombre, de un lugar en el mundo. Vasilisa, sin poder contener las lágrimas, abrazó a su padre, sintiendo derrumbarse el muro que los había separado durante años. Sergei. Se acercó a Ilya y le entregó el paquete que llevaba. Esto es para ti, pequeño lobo. Abierto. El niño desdobló la tela y jadeó. En su palma reposaba una escultura de madera tan viva que parecía respirar, un lobo con la cabeza levantada, las orejas alerta, listo para defender a su manada. Para que lo recuerdes, susurró Sergei, el lobo no es una maldición. Es un regalo.
Es fuerza. Es sabiduría. Es lealtad. Ilia abrazó la figura contra su pecho y, venciendo su habitual timidez, se arrojó en los brazos del hombre. Sabía que vendrías. Siempre lo supe. Sergei levantó al niño sobre su regazo y por un momento Vasilisa creyó ver no a un extraño y a un niño, sino a un padre y un hijo de sangre. Stepan, observando la escena, meneó la cabeza. Bueno, parece que el destino insiste en demostrar su punto. Se volvió hacia el cochero. Dale la vuelta al carro, Mitrich. Vayamos al distrito. Tengo asuntos que atender. Y antes de que la nieve se tragara el último rastro de sus ruedas, añadió, volveré dentro de un mes. Para ayudar con el hospital. Cuando la troika desapareció en la curva del camino, llevándose consigo las últimas sombras de duda, Sergei tomó la mano de Vasilisa. Perdóname por ayer. Temía la felicidad. Tenía miedo de no merecerlo. Y ella, con la voz todavía temblorosa, ¿y ahora qué? ¿Todavía tienes miedo? No mintió, tengo miedo. Pero temo perderlos más, a ti, Ilia. Sus dedos se entrelazaron con los tuyos, y fue como si el hielo que aprisionaba tu corazón se derritiera de una vez por todas. No vamos a ninguna parte. Fue una promesa. 3 años después, Bolchillar estaba irreconocible. Las chozas torcidas dieron paso a casas robustas, con lambrequines tallados a mano. En el centro del pueblo se encontraba la nueva clínica, un proyecto financiado por los Golubev, 2 pisos de ladrillos rojos, habitaciones ventiladas, una enfermería e incluso una farmacia donde se mezclaban olores de hierbas con alcohol medicinal. Los pacientes procedían de pueblos lejanos, incluso de la ciudad. Vasilisa y Sergei trabajaron hombro con hombro combinando el conocimiento ancestral de los curanderos con la ciencia de los libros. Sus métodos, que salvaron incluso a aquellos que se consideraban perdidos, llamaron la atención de los médicos de la capital. Dicen que en Bolchillar incluso la muerte retrocede, murmuraban los campesinos. Ilia, que hoy tiene 8 años, ya ayudaba en la clínica. Tenía un don, los niños enfermos se calmaban con su toque, como si lo reconocieran como un hermano. Ya nadie lo llamaba lobo excepto él mismo con orgullo, mientras ajustaba el amuleto plateado con forma de lobo que su abuelo le había regalado por su cumpleaños. Para que nunca olvides de dónde viene tu fuerza, había dicho entonces Stepan. La noche de invierno descendió sobre el pueblo, envuelta en silencio y nieve fresca. Sergei regresaba de un pueblo lejano, donde había ayudado en un parto difícil. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero su corazón estaba ligero, otra vida salvada, otra alma acogida en este mundo. Cuando vio la luz dorada en las ventanas de su casa, cerró los ojos por un momento, invadido por una oleada de gratitud. Hace 3 años no me hubiera atrevido a soñar con eso, una vida llena de propósito, de amor, de pequeños milagros cotidianos. La puerta se abrió antes de que llamaran. Vasilisa estaba en el umbral, con un bebé en brazos e Ilia a su lado, serio y orgulloso de su nuevo rol de hermano mayor. ¿Cómo fue?, preguntó, dejándolo entrar. Bueno, Sergei sonrió y se quitó el abrigo cubierto de nieve. Un chico fuerte. Lo llamaron Nikolai, en honor a su bisabuelo. Se acercó tocando con ternura el rostro de su hija, nacida hace apenas un mes. ¿Y nuestra Masenka? Duerme mucho, se ríe Vasilisa. Y amamanta como si quisiera crecer de una vez. Será fuerte como su padre. Los envolvió en un abrazo a su esposa, a su hijo, a su hija sintiendo que su corazón se desbordaba. Afuera, la nieve bailaba en remolinos, pero dentro de la casa el calor de la chimenea y el cariño los protegía. ¿Sabes lo que aprendí en estos años?, murmuró Sergei, mirando profundamente a Vasilisa a los ojos. La verdadera curación no proviene de botellas ni de hierbas. Proviene del amor que ve al humano donde otros solo ven una bestia. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y aprendí que a veces hay que atravesar la parte más oscura del bosque para encontrar el camino de regreso a casa. De la chimenea salía humo que se disolvía en el aire gélido. La nieve cubrió los tejados de Bolchillar, transformando el pueblo en un reino de cuento de hadas. E incluso la taiga, tan implacable, parecía menos amenazadora esa noche. Porque en su corazón ardía ahora una llama hecha de compasión, de coraje, de amor capaz de derretir cualquier hielo, de curar cualquier herida, de iluminar incluso el camino más oscuro.
Porque incluso en la oscuridad más profunda, una chispa basta para encender la luz.